Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más a La Bañera de Arquímedes, un canal en el cual intentamos hablar de física y de ciencia de los materiales de la manera más sencilla posible. Y con el siguiente video vamos a continuar agregando contenido a la lista de reproducción de caída libre y tiro vertical, para lo cual vamos a resolver un ejemplo práctico en el cual vamos a contar con la ayuda de nuestras tres ecuaciones mágicas, ecuaciones que, como ya saben, fueron explicadas detalladamente en el video anterior. Así que, sin más, comencemos. En el siguiente ejemplo práctico nos dice, se lanza verticalmente hacia abajo una piedra con una velocidad inicial de 10 metros por segundo desde una altura de 100 metros. Lo que nos pregunta el apartado A es ¿qué velocidad tendrá la piedra al cabo de 3 segundos? Y el apartado B nos pide calcular la velocidad de la piedra un instante antes de tocar el suelo. Entonces bien, hacemos como siempre, primero trazamos el plano de referencia, que en nuestro caso va a ser el suelo. La aceleración de la gravedad, como ya sabemos, siempre apunta hacia abajo. Y vamos a representar nuestra piedrita con una pelotita, con una esfera, la cual va a tener una velocidad inicial v sub 0, que va a ser igual a 10 metros por segundo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el enunciado nos dice que se lanza verticalmente hacia abajo la piedrita, no dice que se deja caer. Por lo tanto, tenemos una velocidad inicial. Esta piedrita que es lanzada hacia abajo va a empezar a caer, a caer, a caer, hasta que al cabo de 3 segundos va a llegar a una cierta posición en la cual va a tener una cierta velocidad que le vamos a llamar BF3, ¿sí? Velocidad final 3. Este número 3 haciendo referencia a lo que nos dice el apartado A, la velocidad que va a tener la piedra al cabo de 3 segundos. Pero bien, esta piedrita, una vez que llegue a esta posición, va a haber recorrido una cierta distancia, la cual vamos a llamarle delta de I3. Nuevamente el número 3 haciendo referencia a los 3 segundos. Pero esta piedrita en realidad va a seguir cayendo hasta tocar el suelo. Y un instante antes de tocar el suelo va a tener una cierta velocidad final que le vamos a llamar, como siempre, P sub F. Y un instante antes de tocar el suelo, la piedrita va a haber recorrido una cierta distancia delta de I que vale 100 metros, que es la altura desde la cual se lanza la piedra hacia abajo. Entonces, bien, vamos a ver nuestras tres ecuaciones mágicas. Para resolver el apartado A, tenemos que calcular la velocidad de la piedra al cabo de 3 segundos, es decir, nos pide la velocidad BF3. Por lo tanto, en nuestras ecuaciones mágicas, lo que es BF va a pasar a ser BF3 y las alturas deltas de I van a pasar a ser delta de I3 porque estamos refiriendo todo a los 3 segundos de que se lanza la pelotita. Entonces, veamos lo siguiente, la velocidad BF3 no es conocida, la velocidad inicial es dato, es 10 metros por segundo, la aceleración de la gravedad es una constante y el tiempo es conocido, porque el tiempo es 3 segundos. Si queremos utilizar nuestra segunda ecuación mágica, vemos que la velocidad F3 nuevamente no es conocida, la velocidad inicial es dato, 2 y g son constantes y delta de I3 no es conocido. Por lo tanto, esta ecuación no podría ser utilizada por el momento porque tiene dos incógnitas. Y si queremos utilizar nuestra tercera ecuación mágica, vemos que delta de I3, como ya vimos, no es conocido, la velocidad inicial es dato, el tiempo es dato, que es 3 segundos, un medio y g son constantes, por lo tanto es conocido, y t al cuadrado sería conocido. Es decir, si lo que nos pidieran fuese calcular delta de I3, podríamos utilizar nuestra tercera ecuación mágica. Pero lo que nos piden es la velocidad de la piedra al cabo de 3 segundos. Por lo tanto, lo que nos conviene utilizar es nuestra primera ecuación mágica, que solo tiene una incógnita. Entonces veamos. BF3 va a ser igual a la velocidad inicial más g por t. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, pero como la velocidad inicial está en la misma dirección y en el mismo sentido que la aceleración de la gravedad,
vamos a tener b sub 0 más g por t, ¿sí? Entonces, este más menos de la ecuación se convierte en un más, porque la velocidad inicial está en la misma dirección y sentido que la aceleración de la gravedad. Entonces, veamos. Si reemplazamos, nos queda bf3 es igual a 10 metros por segundo, que es la velocidad inicial, más la aceleración de la gravedad, que es 9,8, por el tiempo t, que es igual a 3 segundos, quedándonos finalmente que la velocidad final de la piedrita al cabo de 3 segundos va a ser igual a 39,4 metros por segundo. Ahora bien, vamos a resolver el apartado B. Bien, lo que nos pide este apartado es calcular la velocidad de la piedra un instante antes de tocar el suelo. Es decir, vamos a calcular la velocidad de la piedrita BF, ¿sí? Un instante antes de tocar el suelo. Por lo tanto, la distancia que va a haber recorrido nuestra piedrita antes de tocar el suelo va a ser igual a delta de I. Y que, como ya lo vimos, delta de I es dato y es igual a 100 metros. Entonces, vamos a las ecuaciones mágicas. Lo primero a tener en cuenta es que, como ya no vamos a calcular la velocidad ni la altura al cabo de los 3 segundos, todo lo que antes era BF3 o delta de I3, ahora simplemente va a ser BF y delta de I. Entonces, bien, si queremos utilizar nuestra primera ecuación mágica, vemos que la velocidad final no es conocida, vemos que la velocidad inicial es dato, igual que recién, 10 metros por segundo, la aceleración de la gravedad es una constante y el tiempo no es conocido. Ahora bien, si vamos a la segunda ecuación mágica, nuevamente la velocidad final no es conocida, la velocidad inicial es dato, es igual a 10 metros por segundo, 2 y g son constantes, y delta de I sí es dato, es igual a 100 metros. Por lo tanto, si queremos calcular la velocidad final de la piedrita un instante antes de tocar el suelo, podríamos utilizar la segunda ecuación mágica, debido a que tenemos una sola incógnita. ¿Qué ocurre con la tercera ecuación? Vemos que delta de I es dato, es conocido, vale 100 metros, la velocidad inicial también es conocida, el tiempo no es conocido, el tiempo en el cual la piedrita va a tocar el suelo no es conocido, un medio y g son constantes y nuevamente el tiempo al cuadrado sería no conocido. Es decir, que si quisiéramos calcular el tiempo que tarda la piedrita desde que es lanzada hasta tocar el suelo, deberíamos utilizar nuestra tercera ecuación mágica. Pero lo que nos pide el enunciado en estos momentos es calcular la velocidad de la piedra un instante antes de tocar el suelo. Es decir, que nos conviene utilizar la segunda ecuación mágica. Veamos cómo sería. Tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2g por delta de I. Nuevamente, porque utilizamos el más si inicialmente teníamos más menos. Y esto se debe a que la velocidad inicial va en la misma dirección y sentido que la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, si reemplazamos, tendríamos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, es decir, 10 metros por segundo al cuadrado, por eso está entre paréntesis, más 2g, 2 por 9,8 sería 2 por g, por delta de I, que es igual a 100 metros. Si reemplazamos esos valores, tendremos que 10 al cuadrado es 100. 2 por 9,8 y por 100 nos queda 1960. Entonces, la velocidad final al cuadrado sería igual a la suma de estos dos valores, que es igual a 2060. Por lo tanto, si queremos calcular el valor de la velocidad final con la cual la piedra llegará al suelo, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de 2060, quedándonos que la velocidad final es igual a 45,38 metros por segundo. Y de esta manera es como se resuelve el ejemplo práctico número 3. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con amigos que consideres que les pueda llegar a servir este contenido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.